Muy pronto, volvemos con el gran Retiro Internacional de Verano 2020, año de la reconciliación. Dios les bendiga, mis amados hermanos. En este día, qué bendición poder estar desde aquí compartiéndolo. Le damos gracias a Dios, a nuestro apóstol Sergio, que nos da la oportunidad de este gran privilegio de compartir la palabra. Yo quiero hacer una oración para poder entrar en el consejo de la palabra y que sea el Espíritu Santo hablando a tu corazón, a tu vida, porque ese es el propósito de esta plenaria, de esta enseñanza, como tú le quieras llamar. Solo que me ayudes a orar porque sea el Espíritu de Dios el que haga la obra. Padre, en este día te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Siempre te rogamos, te suplicamos que tú, Señor, uses nuestras vidas, nos abandonamos en tus preciosas manos. Te rogamos, Señor, que tu palabra, Señor mi Dios, venga a transformar, a cambiar, a bendecir el corazón de tu pueblo. Y te ruego que, Señor mi Dios, la unción apostólica, la unción profética, evangelística, pastoral y magisterial esté en mi corazón, en mi boca, en mis labios, y que pudras todo yugo, Señor, que rompas toda cadena por medio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque nos permites, nos concedes esta oportunidad, Señor. Que tu palabra traiga, Señor, una transformación, una renovación en el corazón de tu pueblo, y que traiga, Señor mi Dios, vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia. Ponemos todo en tus manos y que tu palabra, Señor, traiga, Señor, para nosotros esas aguas de reposo, esos pastos, Señor, verdes para tu iglesia. Desde ya reprendemos toda obra del enemigo, cancelamos todo ataque de las tinieblas y declaramos que por medio de tu palabra pentagonal, quíntuple, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahí donde estás, dale fuerte las palmas al Rey. Y muchas gracias le damos a Dios porque nos da este privilegio. Yo quiero este día entrar en el tema leyéndote un pasaje de la Biblia que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 8. Dice así la versión 60, voy a leer 3 versiones. Dice: mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. La versión Kadosh dice de esta forma: el fin de algo es mejor que el principio. Así que los pacientes están mejor que los orgullosos. Dice la versión, el lenguaje sencillo: más vale un buen final que un buen principio. El que tiene paciencia llega a la meta. El orgulloso habla mucho, pero no logra nada. Le doy gracias a Dios porque yo creo que estamos viviendo los mejores tiempos que nos ha tocado vivir, valga la redundancia. Queremos darle glorias al Señor porque toda la iglesia en el transcurso que ha llevado desde hace 2000 años ha sido perseguida, azotada, pero Dios siempre ha estado con ella. Para poder nosotros ver una victoria tenemos que tener batallas, ¿verdad? Se nos ha enseñado que tendremos tribulaciones, pero no vamos a pasar la gran tribulación, con la ayuda del Señor, primeramente Dios, ¿verdad? Y es por eso que tenemos que ver que esto no es el fin. Dice Eclesiastés, mejor es el fin del negocio, mejor es que el principio, ¿verdad? Tenemos que ver que hay gente que empieza bien, pero no termina bien. Lo podemos ver en la figura de Saúl, que Dios lo llama, Dios lo trae desde la tribu de Benjamín, lo escoge, pero su final no fue muy bueno, ¿verdad? Entonces tenemos que entender este tiempo, por qué fuimos llamados, para qué fuimos llamados, y que debemos disfrutar esos momentos que estamos pasando, donde Dios nos ha metido en una prueba, por decirlo así, y que Dios está en el asunto y que nos estamos enfrentando a muchas cosas espirituales. Desde que aceptamos a Jesucristo somos enemigos de las tinieblas, somos enemigos de todo lo que se llama pecado, ¿verdad? Entonces, por eso tomé como referencia este versículo, que mejor es el fin de todo negocio, que mejor es el fin de algo que el principio, que más vale un buen final que un buen principio. Entonces tenemos que ver a la luz de la Escritura por qué aparece esto en Eclesiastés, por qué quiere Dios hablarnos, porque realmente hay gente que piensa que esto es el fin y no es el fin. Piensa la gente que ahorita hay mucho terror nocturno por lo que se está viviendo en las noticias, pero nosotros sabemos bien que de todo esto Dios nos va a sacar. Entonces voy a avanzar para poder trasladar lo que Dios puso en mi corazón, para darle al tuyo, y que el Espíritu Santo nos auxilie y nos pueda ayudar, ¿verdad? Dice en Mateo 20:16: así los primeros serán postreros,
y los posteros primeros, porque muchos son llamados, oiga, mas pocos escogidos. Aquí vemos que muchos son llamados, mas pocos escogidos. Y ahí habla de los obreros en los cuales el Señor mandó contratar a la viña, ¿verdad? A su viña, y son varios grupos, pero yo quiero circunscribirme en que habla de muchos son llamados, más pocos escogidos. Pero ahí mismo en el capítulo 22 de Mateo, cuando Dios habla dos veces, porque Dios está en el asunto y pronto a hacerlo, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos también, pero aquí habla de las bodas. Entonces, donde se prepara una cena de boda, donde muchos se excusan, donde muchos no quieren hacer la obra. Entonces, pero me llama la atención, amado hermano, que en este libro, en este Evangelio de Mateo, aparece dos veces, ¿verdad? Y habla que a muchos son llamados y los pocos son escogidos, pero en unos son bodas y en otros son obreros, al servicio, y los que se van a casar. Definitivamente que el que sirve tiene la oportunidad para ir a la boda del Cordero, ¿verdad? Porque para eso Dios nos llamó, para servirle. El que no sirve, no sirve. Pero en las bodas ahí aparecen, en esos dos capítulos, en el 20 y en el 22, aparece en el versículo 13 del capítulo 20, ahí le puse yo la diapositiva, dice, estoy en Mateo 20, versículo 13, dice, él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, aparece la palabra amigo, no te hago agravio, no convenices conmigo en un denario, y le paga y le dice que se vaya, ¿verdad? Pero aparece la palabra amigo, y esa palabra amigo es la palabra G2083, que es Tairo es infiel. Esa misma aparece en el capítulo 22, donde aparece aquello de las bodas, y donde vemos que le dice en el versículo 12, capítulo 22 de Mateo, y le dijo, amigo, ¿cómo entrases aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Vemos que se mete dentro de las bodas, pero ahí es sorprendido porque la cobertura es tan importante, ¿verdad?, para nuestras vidas, que realmente si nosotros decimos, o como dicen muchos, ¿va? O el dicho, ¿para qué me sirve la cobertura? ¿Para qué quiero yo estar bajo autoridad? No, hay gente que dice Dios y yo, y es bien importantísimo tener coberturas, protección, coberturas, dirección, cobertura, habla de mucha bendición. Así que vemos que aparecen en esos, me llamó la atención, que en el capítulo 20, versículo 13 y Mateo 22 del mismo libro, pero el versículo 12 aparece la palabra etairo. Entonces es alguien que es infiel, es alguien que no es amigo de Dios, es alguien que a lo mejor estuvo al servicio. Los de capítulo 20, ese obrero, ese mal servidor, empezó a refutarle al Señor que por qué tenía que pagarle lo mismo al que había contratado a la hora onceava, y el Señor le paga, le dice, yo puedo hacer con lo que es mío lo que yo quiero. Y en el capítulo 22, 12, ahí aparece también aquel que llega sin cobertura. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Porque estamos hablando de que estamos viendo los mejores tiempos, que lo del final de los tiempos, donde Dios está en el asunto, en este tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces yo quiero ir avanzando aquí y que tú vayas conmigo en la palabra, en Apocalipsis 19:9, dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Todos somos llamados, pero desgraciadamente tenemos que evolucionar. No podemos nosotros, hermano amado, decir, me llamaron y yo por eso voy a estar en las bodas. Este es un llamado para todos, para mí, para los ministros, para todos los que sabemos bien que somos parte de la iglesia, del conglomerado, no solamente el Ministerio CNC, sino la iglesia a nivel del mundo, y que todos tenemos que evolucionar. Pero hay gente que en este caminar, como no quieren realmente tener cobertura, como no quieren realmente que otros obtengan lo que ellos obtienen, pues entonces se les llama infieles o etairos, como usted quiera de llamarle. Y aquí vemos que el libro de Apocalipsis, que es el libro de los siervos, este libro de la revelación, donde el apóstol, el teólogo Juan es el que tiene la revelación, ¿verdad? En esa isla de Patmos. Entonces vemos que somos llamados todos a las bodas, pero no todos serán invitados ni casados, porque pues, realmente necesitamos la instrucción y la capacitación de parte de Dios por medio de los 5 ministerios para poder alcanzar
esa medida, esa estatura, por todo lo que Dios nos está demandando, ¿verdad? Para que podamos ser parte de la novia, de la esposa de Jesucristo. Entonces dice Apocalipsis 17:4, voy a avanzar, dice, estos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y aquí vemos que tiene que haber una evolución. Los que son llamados tienen que evolucionar a escogidos, y los que son escogidos a fieles. Por eso es que tenemos que entender este tema. Ahorita se lo voy a dar, todavía no lo doy, pero es importantísimo para la iglesia del tiempo final, que fue llamada para estar en las bodas del Cordero. Entonces yo quiero en este día ir contigo de la mano para poder comprender este tema tan importantísimo, que todos los temas son importantes, pero creo que esto es de mucha importancia para ti, para mí, para los que estamos siendo llamados, escogidos, y para ser fieles, porque yo creo que nos faltaría mucho para dar la tarea de fieles. Me incluyo dentro de los ministros, que me falta bastante, y por eso estamos en este proceso donde nos han metido a lo mejor en una cuarentena, en una prueba, y estar siempre buscando del Señor. Así que yo quiero que vayamos y veamos a la luz de la Escritura qué es lo que dice el Señor, y que me acompañes. Mira, aquí hay un ejemplo de los que son llamados, escogidos y fieles. Es una evolución. No podemos decir que todos los que fuimos llamados, porque muchos son los llamados, pocos los fieles, pocos los escogidos, y los fieles son, hermano amado, los que son vencedores. Pero aquí vamos a mirar en este día lo que la Biblia nos enseña. Dice Jueces 7:3, en el libro de Jueces vemos a Gedeón, la historia, dice que el Señor, usted conoce la historia, Él le pide una señal y le dice, voy con un ejército, y dice aquí en el versículo 3 de capítulo 7 del libro de Jueces, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo de 22,000 y quedaron 10,000. Aquí vemos que eran 32,000 el ejército de Gedeón, que era un ejército poderoso. Pero el Señor dice, yo veo que hay gente dentro del pueblo, la mayoría que tienen miedo, la mayoría que están estremecidos. Diles que mejor se regresen. En este tiempo vamos a hacer todos, en este tiempo que Dios nos está metiendo en esto, porque Él está en el asunto, lo que quiere es embellecer a su iglesia, y va a sacar de ese conglomerado, estoy hablando a nivel mundial, esperemos que estemos tú y yo. Él está sirviendo, está separando, Él está limpiándonos y está preparando a la novia, como cuando aquella Esther se metió 12 meses, 6 en mirra y 6 en perfumes, pero que va a salir hermoseada para poder presentarse delante del Señor. Y vemos que aquí van bajándole. Muchos son los llamados, 32,000. Quedaron escogidos 10,000, porque aquí dice en el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, ahí te los probaré. Ahí es donde tenemos que ver que aquí es algo bonito que Dios nos ha entregado, ¿verdad? Dice, y el del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que la mire las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Dice aquí que va a haber una separación. Ya eran 32,000, muchos son los llamados, 32,000. Pocos los escogidos, quedaron 10,000. Pero de esos 10,000 van a seguir limpiando, depurando, para que queden los que son fieles. Entonces, vemos en el versículo 6, dice, fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano. Vuelvo a repetir, fueron los que llevaron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces el Señor sacó, dice que fueron 32,000 los primeros, que fueron muchos los llamados, y después quedaron 10,000. Esos son pocos los escogidos, y después de eso quedan los fieles. Pero ¿quiénes son aquellos fieles? Los que con la mano, los 5 ministerios son llevados alimentados, los que
hemos entendido que la mano de Dios, la gracia de Dios nos va transformando por medio de la palabra, por medio del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces es bien importante, lo dice Efesios 4, del 11 en adelante, que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a los santos, para edificar, para poderles catartizar, remendar y sanar. Entonces, hermano amado, aquí vemos que muchos van a ser los llamados. Pocos los escogidos, pero los fieles, quedan muy poquitos, que son los vencedores. Con 300 el Señor le dio la victoria a Gedeón. Iban un montonal de gente, así como muchas veces se ve. Yo no estoy en contra de nada de las iglesias que son de muchas, porque Dios va a levantar de mucho pueblo, pero también hay iglesias pequeñas, y no porque uno piense que estoy tirando a alguien, sino que vemos a la luz de la Escritura lo que Dios tiene en el tiempo final, que vamos a ser limpiados y va a ser la minoría, va a ser el pueblo que realmente se deje limpiar, se deje depurar, se deje quitar la lepra, se deje quitar el pecado, espiritualmente hablando. En este tiempo Dios nos está llevando a ese nivel, ¿verdad? Yo soy el primero en ponerme para que el Señor me limpie por medio de mi padre, el apóstol Sergio, y los otros ministerios como el profeta, el evangelista y los pastores que me edifican, y también los maestros. Y yo le puse ahí una diapositiva, un cuadrito, si usted lo puede ver ahí en la pantalla: Egipto, desierto y Canaán. Muchos son los llamados, los escogidos y los fieles. En ese rango vamos a ir evolucionando. Muchos, pocos y los vencedores. Pero también puedo ver que son 32,000, tomando el versículo de Gedeón, se quedan con 10,000, los muchos son 32,000 los llamados, y de Egipto nos sacaron. Entonces viene al desierto uno y son los escogidos, somos los pocos, pero de esos 10,000 el Señor regresa a otros 7,700, pero ya son los vencedores, los fieles, los que están en Canaán. Quiero solamente enfatizar y circunscribirme en que se recuerda que los capítulos 20 y 22 de Mateo aparecen en el versículo 13 y en el versículo 12 la palabra amigo, pero esa palabra amigo es etairo, es infiel, lo contrario de fieles, lo contrario de gente que es vencedora. Entonces quiero enfatizar esto porque es bien importante, porque Dios nos va a probar y de aquí va a sacar a los fieles, del grupo de los que se van a casar. Vamos a pasar tribulaciones, no la gran tribulación. ¿Quién? La iglesia, la novia. Vamos a tener batallas, sí, todavía. Esto es esto solamente es algo que Dios está permitiendo para limpiarnos, porque no hemos dado la talla, y Dios nos tiene que limpiar de alguna u otra forma a su iglesia, y por eso es que nos metió en este proceso, y yo le doy gloria a Dios por ello. Entonces quiero avanzar, porque yo puedo ver a la luz de la Escritura que quedan 300, y 300 a la luz de la palabra. Conocemos el versículo de capítulo 5 del Génesis, versículo 22, donde dice que Enoc caminó 300 años con Dios y se lo llevó Dios. Los arrebatados, los que van a ser arrebatados, va a ser la minoría. O sea, vamos a irnos todos, pero los que se van a casar son 300, nos han enseñado, ¿verdad? Entonces, los que están consagrados, el número 300, ahí le puse los versículos, son muy pequeños, pero ahí para que podamos realmente irnos dando una idea. Aparece ahí en Marcos 14, versículo 5, la mujer del perfume de gran precio, eran 300 denarios. Entonces, usted sabe que ahorita tenemos que ver que 300 es consagración, santificación. Aquí pueden ver que 300 significa también, hermano amado, esta mujer que dio lo mejor. Vamos a dar lo mejor primeramente, Dios, en este tiempo, en esa consagración, en esa santidad. Vamos a salir diferentes después de que pase todo esto. Vamos a salir para dar lo mejor al Señor. Siempre se lo hemos tratado de dar, pero nos ha faltado. Entonces vamos a valorar realmente las congregaciones, aquellos que no daban el servicio, que lo tomábamos muy, no como que muy, como para qué sirvo, ahora lo vamos a valorar, para qué predico, para qué canto, alabo, para qué. Ahorita se está extrañando esa iglesia que se congrega presencialmente. Ahorita estamos congregándonos, pero en cada uno de nuestros hogares, pero no es lo mismo. Al menos aquí en México nos falta demasiado, porque vemos que si cuando se hacen los cultos presenciales, pues a veces entre semana cuando la gente no llega, entonces imagínense cuando esté en su casa, pues se les dificulta mucho más, porque pues solamente se mente de vez en cuando. Pero aquí hay que realmente darle lo mejor a Dios, lo mejor, como esta mujer que dio el mejor perfume. Y en Primera de Reyes 10:17 aparece Salomón con 300 escudos.
de oro, ungidos, 300 escudos de oro, representan la fe. La fe es algo que no debe faltar, y que vemos que Salomón lo pone con un escudo ungido. Dice, asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Y aparecen 300 escudos de oro. Eso representa también santidad. La santidad nos protege, nos cubre. Usted sabe que el escudo es una protección, la fe es una protección, pero debe haber una fe genuina, una fe pistis, una fe emuna, una fe que no es soñolinta, una fe que realmente hemos creído quién es el Hijo de Dios, hemos creído quién es nuestro libertador, que hemos creído quién es aquel que nos rescató de las tinieblas a la luz admirable. Entonces, esto es una introducción para poder llegar al tema que Dios me daba. Y puedo darte las palabras en griego que aparecen, gracias a Dios por la herramienta en el griego, porque la palabra llamados es la palabra ketos. Voy en la otra diapositiva donde dice que es la palabra G2821, es santo, es invitado y es llamar. Son muchos los llamados, pocos en la palabra G1588, esto solamente para tenerlo como un dato, ¿verdad? Dice, la palabra es la electox, es favorito, es elegir y es escoger, pero la palabra fiel es la palabra G4103, que es pistos, derivado de pistis, ¿verdad? Como de fe, es confianza, es fiel y es verdadero. Es algo que a la talla que tenemos que llegar la iglesia, los ministros, los que Dios nos llamó en este tiempo final, los que estamos siendo, como dijeron, pero te han pedido para zarandear, está haciendo el Señor un colador, ¿verdad? ¿Quién es la iglesia que realmente le ama en este tiempo? Se va a dar cuenta quiénes son los verdaderos y quienes realmente no son verdaderos. Entonces, para poder entrar en el tema, porque yo le puse al tema la iglesia verdadera con llaves apostólicas. Ese es el tema que Dios me ha dado para compartirte, pero ¿qué tiene que ver esto con todo lo que hemos estado hablando? Que mejor es mejor el final que el principio, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y ahí empieza el llamado, pero la iglesia nos ha enseñado nuestro apóstol en estos días, y ahí le puse yo un esquema que él puso, ¿verdad? El esquema donde aparecen las iglesias de Asia. Filadelfia es la que se va, la Odisea es la que se queda, la gran tribulación, pero yo quiero circunscribirme en que Filadelfia tiene algo extraordinario, que a lo mejor tú ya lo vistes, pero a mí apenas el Señor me lo estuvo hablando, me lo reveló, ¿verdad? Y yo sé que quiero trasladarte. Esto es un esquema que el apóstol nos lo puso ahí, lo posteé yo, lo puse aquí también, porque está la iglesia de Éfeso en la línea cronológica, está la iglesia de Esmirna, está la iglesia de Pérgamo, Teatira y Sardis, pero Filadelfia y la Odisea. Entonces, Filadelfia es la iglesia que es un amor fraternal, nos lo han enseñado, el amor que tiene que tener la iglesia, y es lo máximo. Pero ¿por qué tomo como base esto? Porque dice en el Apocalipsis 3:7, dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Ahí le puse con amarillo la llave de David. Por eso es que son llaves apostólicas. La llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Para poder verla desde este ángulo, tenemos que ver que Dios dice en el versículo 8, yo conozco tus obras, aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces podemos ver que aquí hay la llave apostólica, las llaves apostólicas, que son varias, pero que yo voy a tomar algunas nada más. Son muchísimas que Dios nos habla en la palabra del Señor, pero que la llave que tiene Filadelfia, las demás iglesias, las 7 iglesias, de todas las iglesias, la única que tiene llave y la única que tiene puerta es Filadelfia, y una puerta abierta. ¿Y para qué vamos a usar las llaves? Para abrir. ¿Para qué usamos llaves en este tiempo? Hermano, para poder a lo mejor un carro, abrir un candado, quitar un cerrojo, llaves sin romper chapas, porque es lo que hace el Señor. Aquí yo soy a la puerta y llamo. ¿Tú me abres? ¿Tienes llaves?
¿Tienes llaves? Entonces ábreme la puerta para meterme ahí contigo y vamos a cenar, estaremos en la mesa. Y entonces, pero eso es Apocalipsis 3:20, y vemos que ahí termina de dar la instrucción y les habla a todas las iglesias. Y la única iglesia en Asia que tiene puerta y que tiene llaves para abrir esa puerta es la iglesia de Filadelfia. Entonces, la llave de David es bien importante en nuestras vidas. Y yo le puse aquí en una diapositiva donde yo le puse la iglesia de Filadelfia, es una iglesia que la llave en el hombro de David, porque eso lo dice Isaías 22, es la responsabilidad. Entonces empieza que somos responsables. La iglesia vamos a salir responsables si no hemos sido responsables en este tiempo. Vamos a salir conforme al corazón del Señor, porque David era conforme al corazón del Señor. Era ungido, era valeroso, lo dice 1 Samuel capítulo 16, cuando lo va a ungir el profeta Samuel. Tiene que tener la verdadera alabanza. Tenemos que ser, hermano, no solamente cantar por cantar, sino analizar cada cántico, cantarle a Dios por sus grandezas, por sus proezas, pero también por lo que Él es, la adoración. Alabarle por sus grandezas y adorarle por lo que Él es. Nos ha enseñado dar gloria a Dios en las alturas y pasa a los hombres en la tierra por medio de la alabanza. Porque sabe que de repente la alabanza juega un papel muy importante, y a veces cantamos algo que nos gusta a nosotros y no a Dios. Toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza tenemos que dársela a nuestro Rey bendito, llamado el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Por eso es bien importante que nosotros tengamos una cobertura apostólica, porque realmente no podemos cantar los que nos gusta a nosotros y estar copiando cánticos de todos los ministerios. Perdóname, hay muchos cantos bonitos que a ti te gustan, que a mí me gustan, pero que no son para Dios, sino son para el alma. Entonces tenemos que cantarle a lo que Dios le agrada, y tenemos que analizar cada cántico, cada letra. Nosotros nos han enseñado que somos los directores de alabanza, no los que están tocando ni dirigiendo la iglesia, sino el pastor. Tienes que saber que tú y yo, como ministro primario, tenemos que ser catadores del mejor vino del tiempo final. Así que tenemos que ver que David, esta llave, es la llave de la responsabilidad, conforme al corazón del Señor. Vuelvo a repetir, a enfatizar la verdadera alabanza. Derriba gigantes, amado hermano, porque valeroso, los más que vencedores, aquellos que no le tienen miedo a lo que viene. Y claro, sabemos bien que el mayor que está con nosotros que el que está en el mundo, porque tenemos esa llave. David tenía esa llave en la cual, recuerda de que tocaba el arpa y liberaba a Saúl, a los carnales. Entonces, todo eso es una bendición. Ese es para la gente de este tiempo que Dios nos está limpiando y que nos ha dado esas llaves apostólicas, porque si no podemos nosotros decir, ¿para qué quiero llaves? Porque va a haber puertas que se tienen que abrir y hay puertas que se tienen que cerrar en este tiempo espiritualmente. Entonces necesitamos necesariamente, hermano amado, esas llaves apostólicas. Vuelvo a enfatizar, voy a avanzar porque aquí el tiempo vuela, pero yo lo que trato es de llevarte no tanto una predicación o una enseñanza, sino que realmente por medio del Espíritu Santo podamos captar lo que Dios está haciendo en este tiempo final contigo, conmigo, con la iglesia, para poder llegar a hacer lo que Dios quiere que hacemos. Porque dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra es poderoso para perfeccionarla hasta el día de Jesucristo. Estamos siendo perfeccionados, hermano. Estamos siendo perfeccionados, hermana. Así que, mírame, a mí me vas a ver con un montón de errores. A lo mejor vas a decir, ni sabe hablar, ni predica bien. Gloria a Dios, no me voy a enojar. Tiene razón, pero sabemos bien que Dios habla a través hasta de una burra, a través de lo que Él quiere, ¿va? Para trasladar el mensaje. Así que solamente con humildad acepta este mensaje de este humilde siervo del Señor, para que podamos entender qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Y vemos aquí que hay otra llave, porque la llave de David es extraordinaria. Y te vuelvo a repetir que solamente Filadelfia tiene llave de David y tiene la puerta y la tiene abierta. Entonces, y esas llaves son llaves apostólicas, es una bendición espiritualmente hablando. No estoy hablando de llaves, de llaveros, literales, estoy hablando de llaves de bendición, ¿verdad? Entonces vemos aquí en Lucas 11:52, voy a leerlo. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia y vosotros mismos no entráis. Y a los que entraban, se lo impediste. Está hablando el Señor a los religiosos, a los fariseos. La llave de la ciencia es bien importante. Hay ciencia buena,
hay ciencia mala, ¿verdad? Y vemos que David dice que la ciencia iba a aumentar. Pero yo tomé un versículo como solamente para respaldar esto, donde dice en Eclesiastés 7:12, porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Pero aquí el rey Salomón lo pone como un escudo. La ciencia es un escudo, es una protección, igual que la fe. O sea, no podemos quedarnos, y aparte el Espíritu Santo nos da don de ciencia. Entonces no podemos tomar la ciencia como que no sirve, como que no, lo científico. No, tenemos que ver que Dios da ciencia, ¿verdad? Entonces, esa es una llave que tenían los religiosos, los fariseos de aquel tiempo, pero que es una de las llaves apostólicas, sabiendo que Dios nos ha bendecido con un apóstol genuino y que siempre tiene la palabra a tiempo, y que nos instruye, nos capacita. Bendito sea el nombre del Señor, lo bendecimos, y sé que usted también lo bendice donde está, pero debemos ser humildes para recibir la palabra que viene de parte de nuestro Dios por medio del apóstol que Dios nos puso a cubrir, ¿verdad? Y lo bendecimos a él y a toda la familia apostólica. Pero vemos que esta es una de las llaves apostólicas, juntamente con la de David, que tienen un montón de riquezas espirituales para poder nosotros entrar en esa dimensión, ¿verdad? Y poder bendecir a los demás, a donde estamos nosotros como ministros primarios, como pastores o evangelistas, usted sabe, profeta o maestro, ¿verdad? Pero siempre que Dios pone para bendecir a los demás. Entonces, esta es la otra de las llaves, y quiero ir anotándola, porque quiero ir comprimiendo el mensaje, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Espero, hermano, darme a entender con la ayuda de Dios. Dice en Apocalipsis 1:17, eso está lindo, cuando le vi, caí como muerto, dice el apóstol Juan, a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega. Entonces vemos que dice el versículo 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves, dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y nuestro Señor Jesús, que es el apóstol de apóstoles, y que le da a los apóstoles también estas llaves, para que ellos se la den también a los que cubren, porque la iglesia es apostólica, porque la iglesia tiene cobertura, porque la iglesia fue enviada para ser bendecida, para ser de mucha bendición, aunque no digas amén, pero yo sí lo digo con todo mi corazón. Entonces vemos que le dan llaves, y están las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y para qué me sirven esas? Para este tiempo, porque usted sabe que hay unas atmósferas en la tierra ahorita de muerte, de pestilencia, y nos han enseñado que hay un caballo que está cabalgando juntamente con otros 3, son 4, el blanco, el negro, el rojo y el amarillento, el verduzco. El último tiene el jinete que se llama muerte, y detrás de él está el Hades. Es el único que tiene nombre su jinete, pero que va matando con 4 armas. Una de ellas es la plaga, lo que se está viviendo en este tiempo, y sabemos bien que las otras es espada, fieras y hambre, ¿verdad? Pero aparece esto. Entonces, ¿para qué queremos estas llaves? Él tiene las llaves, nuestro Señor Jesús, de la muerte y del Hades. Esas puertas que realmente Él las puede cerrar solamente. Él tiene la llave para meterle cerrojo, ¿verdad? Para detener la pandemia, para detener toda peste destructora, como dice Salmo 91, el que está bajo las alas del Omnipotente, bajo la cobertura de León, bajo la cobertura de Jehová. La cobertura es una protección, hermano, y es bien importante. Por eso es que el que tiene cobertura tiene llaves, tiene esa autoridad, tiene ese gobierno para poder atar aquí en la tierra, se va a atar allá en los cielos, y para desatar aquí o abrir y sean en los cielos. ¿Por qué? Porque esa es la bendición de tener una cobertura que realmente tiene llaves, y que nos da llaves a nosotros. Son llaves espirituales que tú y yo en la iglesia tenemos que entender que es para nosotros, para este tiempo. Ahorita que se está ese olor a muerte en las calles, ese olor a violencia, ese olor, hermano, que realmente, aunque no quiera la gente, por eso tenemos que estar metidos ahorita, encuartelados, ahí donde Dios nos está limpiando, quitando todo pensamiento de muerte, todo pensamiento suicida, todo pensamiento, hermano, medroso, pusilánime, porque Dios quiere realmente meternos, hermano, en este proceso para que salgamos limpios, depurados, con la iglesia valiente, guerrera, enfrentándose a lo que venga, porque sabemos que nosotros no, sino Él.
mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, la iglesia verdadera es la que tiene llaves, las llaves de bendición, las llaves que abren y que cierran y que podemos atar y ligar toda fuerza de maldad, ¿verdad? Es cuando nosotros realmente le hemos creído a Dios y que tenemos no una fe soñolienta, sino que creemos lo que está escrito. Como dijo el Señor Jesús, le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, ¿cómo podemos de alguna forma reprender a Satanás? Sirviendo y adorándole al Señor. Entonces se nos ha enseñado que para poder nosotros cerrar esas puertas hay llaves que tenemos que ver, hermano, que adorando y sirviendo podemos reprender todo espíritu del enemigo. Pero aquí hay algo que quiero ver, que dice en el capítulo 6, 8 al que te leía, de este caballo verduzco, para ponerle lo que es la base a la palabra. Dice: miré aquí un caballo amarillento o amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte y el Hades. Y Jesús tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y dice, le seguía y dice aquí, y le seguía, y fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Y aparece mortandad, que viene siendo lo que se está dando ahora con esa pandemia, que nosotros sabemos bien que Dios está en el asunto. Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios va a guardar a su iglesia. Caerán 1,000 y 10,000 a ti no llegarán, pero hay que guardar y seguir los protocolos y seguir nosotros todo lo que se nos indique, porque realmente, hermano amado, no podemos decir que somos impolutos. Entonces hay gente que es negligente y no me pasa nada, Dios está conmigo, sí, pero si Dios no está diciendo que el avisado ve el mal y se aparta, no seamos nosotros negligentes, hermanos. Sabemos bien que el día que Dios nos quiera llevar no va a ser ni siquiera por una pandemia. El día que Él quiera venir, viene, Él es el jefe y puede hacer lo que quiera, pero sí tenemos que ser nosotros gente responsable. Tenemos la llave de David y tenemos que seguir los protocolos que se nos quieren enseñar. ¿Quién nos va a enseñar? El gobierno, porque Dios puso sus autoridades, las autoridades sanitarias. Tenemos que someternos, hermano, sea como sea. Mucha gente dice que es mentira eso, que no, eso es un plan, como tú quieras. Está profetizado en la palabra de Dios y tenemos que seguir nosotros, ser obedientes. Así que le damos gracias a Dios, porque ese es el mejor tiempo, y de aquí va a salir los valientes, los 3 indos, aquellos que van a ser solo aquellos que van a lograr ser los vencedores, ¿verdad?, de la iglesia, porque eran 32,000, luego 10,000, hasta 300. O sea que el Señor de 32,000 solamente redujo hasta, hermano, hasta 300. El 10% es la que se va a casar, la que va a estar con el amado. Gloria a Dios. Yo me emociono y le pido a Dios misericordia, porque yo le digo: Señor, límpiame, purifícame, porque realmente, hermano, necesitamos esa limpieza en este tiempo. Más intimidad con Dios, más oración, meternos en ayuno, meternos, hermano amado, que nos quiten toda esa, hermano, taras espirituales que tenemos arrastrando, todos esos pecados que todavía tenemos, que, perdónenme, tenemos rajaduras, hermano, somos débiles, y que Dios nos ayude, hermano, de verdad. Yo reconozco, necesitamos la iglesia, al menos yo necesito, juntamente con la iglesia que pastoreamos, que Dios nos ayude, porque no estamos todavía preparados para que Él venga. Por eso este es un tiempo de limpieza, es un tiempo de depuración. De ahí va a salir una iglesia, primeramente Dios, lo creo con todo mi corazón, limpia, purificada, quitándonos la mentira, el orgullo, la prepotencia, ese mal carácter. No estoy pasando listas, solo estoy aquí solamente pensándome, como dice nuestro apóstol, me estoy echando una pensada, porque hay demasiadas cosas, hipocresía, que tenemos que ir quitando en nuestro corazón. A menos yo sí le pido a Dios todo esto, que Dios nos auxilie, inmoralidades, hermano, todo lo que se llama pecado. Entonces, realmente es un tiempo lindo donde Dios nos está llamando a la reconciliación, que ahí en la intimidad podamos tener un tiempo glorioso, maravilloso, ¿verdad? Pero quiero ir, hermano, el tiempo aquí vuela, porque estas llaves de la muerte y del Hades nos tienen que servir. En la iglesia apostólica, la iglesia de Filadelfia, la que tiene la llave de David, llave apostólica. Y dice en el libro de Jonás, capítulo 2, versículo 1, la versión viviente, dice: entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez. Usted sabe que los profetas, era un profeta de Dios, pero que tenía llave. ¿Cuál fue la llave que usó? Clamó, gritó, oró. Es tiempo de clamar, de orar al Señor.
Reconocer que nos hemos equivocado, que vamos en caminos diferentes. Es tiempo es tiempo para que te bajes del autobús donde vas tomando el autobús equivocado y te subas al camión que es verdadero. Ese es el tiempo que reconozcamos, reconciliemos. Él reconcilió que hasta que estaba ahí, pero el versículo dice, y dijo, en mi gran aflicción clamé al Señor. Él tuvo que estar clamando al Señor, dice aquí, y Él me respondió desde la tierra de los muertos. La tierra de los muertos, hermano. Te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Lo sacaron de allá del Seol, que es la palabra en hebreo, pero en el griego es Hades. Entonces, la llave que abre, hermano amado, aún y saca a los muertos, a aquellos que en este tiempo van a resucitar o vamos a resucitar, aquellos que estábamos a lo mejor ya hedíamos, ya apestábamos a pecado, hermano. No lo digo con sarcasmo, no lo digo por ofenderte, lo digo porque la iglesia necesita ser purificada. Dios no se va a casar con una iglesia que tenga mancha, que tenga arruga, que esté sucia. Dios nos dio esas llaves apostólicas para meternos ahí meternos con Dios y tener intimidad, ¿verdad? Y podemos reprender tu espíritu de muerte, de pestilencia, porque perdóname, pero el pecado apesta, hermano. El pecado es sucio y ante los ojos de Dios necesitamos presentarnos limpios, sin lepra, sin nada de lo que realmente a veces uno sabe lo que va cargando en el morral. Así que Dios nos ayude, hermano, porque usemos las llaves apostólicas, como lo hizo Jonás, este profeta que se equivocó, pero que reflexionó aún estando en el lugar de los muertos. Qué bendición, ¿verdad? Esperemos que no vayamos allá, pero espiritualmente, ¿cuánta gente no está muerta? Que es un tiempo en el cual va a venir una resurrección, va a venir un tiempo, como dijo Jesús, le dijo a Marta, yo soy la resurrección y soy la vida, y ahorita Lázaro va a salir de la tumba, porque ahí voy para que tú y yo miremos, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, 11, versículo 43, dice así la palabra del Señor. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en su lienzo. Jesús le dijo, quitadle las vendas y dejadlo ir. Y nos damos cuenta que esta versión viviente dice que el Señor gritó, Lázaro, sal de ahí. Tuvo que mencionar su nombre, lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, tuvo que decir Lázaro, porque vemos que realmente se hubieran salido un montón de muertos y nada más hubiera dicho, sal de ahí. Entonces quitaron la puerta. Entonces tenemos que ver, hermano amado, que las llaves de la muerte y del Hades son de bendición en las manos del apóstol Jesucristo, el apóstol de apóstoles, que le dio a los apóstoles, que él llamó a los apóstoles del Espíritu de este tiempo, a los cuales el Señor les dio llaves de bendición. ¡Qué bendición tan linda! Vamos a ver a nuestros hijos resucitados, a nuestro esposo, si tienes un esposo inconverso, a tu esposa en este tiempo, porque van a clamar, van a pedir misericordia, pero como tú ya conoces, tienen la llave, entonces los va a resucitar el Señor espiritualmente, van a aceptar a Cristo Jesús, se van a querer bautizar muchos, viene un avivamiento, viene una conversión, este es un tiempo evangelístico donde va una cosecha de almas, aleluya. Se ha estado viendo en todos esos tiempos, pero ahorita va a ser más. La gente ahorita está anhelando, deseando. El único que puede salvarnos, están cerrando iglesias, pero el único que tiene la verdad es el Señor. ¿Cómo van a cerrar las iglesias? ¿Por qué no cierran las farmacias? ¿Por qué no cierran las compañías grandes donde hay comida? Porque tienen que comer y la comida del alma, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero bueno, tenemos que someternos. Y gracias a Dios, porque ese es un tiempo glorioso, ¿verdad? Pero sabemos bien que Dios tiene la última palabra y que no nos va a dejar así. Entonces, yo voy a ir cerrando el mensaje, hermano, porque esto es lindo. A mí el Señor me tiene tan emocionado porque es el mejor tiempo que estoy viviendo. Me escogió para este tiempo. Hubo tiempos de Noé, tiempos de Lot, los tiempos del Hijo del Hombre, cuando vino Cristo a la tierra. Pero estos tiempos son tiempos lindos, así que disfrutémoslos. Dice Mateo 16, 18, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. La versión Dios habla hoy. Te daré las llaves del reino
de los cielos, lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Entonces esta versión habla de que al apóstol Pedro le dieron llaves. ¿Quién? Jesús, el apóstol de apóstoles. Entonces tenemos nosotros ver que si no estás bajo cobertura o no estoy bajo cobertura, no vamos a poder tener estas llaves. Entonces tenemos que tener una cobertura apostólica, hermano. Este es un tiempo glorioso. Yo, gracias a Dios, tengo una cobertura apostólica, lo bendigo. Le digo al Señor que bendiga, que le bendiga la vida de nuestro apóstol Sergio. Así que tú también di amén ahí donde estás. Y vemos aquí, hermano, que el apóstol Pedro tenía un problemita, ¿verdad? Que lo negó al Señor. Lo negó, y luego le aparece en el capítulo 10 el lienzo y mate come, y como que dudó. Entonces tenía un problemita todavía, y aunque traía llaves y le dieron llaves, pero sabían que tenía que usar esas llaves. Pero en el libro de Hechos 12:7 dice: he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: siéntate y átate las sandalias. Él lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Sabemos bien que aquí hay una bendición bien grande, bien grandísima, ¿verdad? Donde le dice aquí que vino un ángel. Vamos a tener ministración de ángeles, va a haber ángeles en este tiempo que van a visitar nuestros hogares, porque las llaves de bendición están. Entonces, hermano amado, vemos aquí también en el capítulo 12 del versículo 10: habiendo pasado la primera a la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Primero la puerta de la cárcel, la segunda la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Y dice aquí: la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Otra puerta, 3 puertas que hay que llevar, 3 niveles donde Dios nos lleva. Es la puerta de la cárcel, la puerta del hierro y la puerta de la casa donde estaban orando los hermanos. Llaves para abrir puertas. Él tenía llaves y no las pudo usar, porque Dios espiritualmente le fue abriendo todo. Ángeles lo cubrieron, le pusieron el calzado las sandalias, usted sabe todo lo que aparece ahí. Pero mire, hermano, yo me queda poco tiempo, y dice aquí en el capítulo 16, libro de los Hechos, esta es otra llave donde aparece Pablo y Silas cantando, adorando, y se abren las puertas de la cárcel, y reprenden el espíritu de muerte de aquel hombre que estaba, el carcelero de Filipo, donde él se bautiza. Entonces viene un tiempo glorioso, en el cual el Señor quiere, hermano, nos tocó vivir, nos quiere bendecir a través de esas llaves apostólicas. Yo recibo estas llaves, tengo llaves, y también te quiero compartir estas llaves. Tú tienes llaves. Ahí donde estás, yo quiero cerrar este mensaje dándote el capítulo 19 del versículo 11, donde dice: entonces vi el cielo abierto para ti en el nombre de Jesús, que el caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces la iglesia del tiempo final tiene que saber, usted y yo, que somos la iglesia verdadera con llaves apostólicas. Entonces yo quiero orar para trasladarte estas llaves, para bendecirte con estas llaves en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengo autoridad porque estoy bajo autoridad. Tengo un apóstol, una cobertura apostólica en la cual me ha entregado llaves, y en el nombre de Jesús yo entrego llaves también a los que me están escuchando, los que están al alcance de mi voz. Estoy orando en este tiempo para que la iglesia que tú compartes con tu sangre bendita, Señor Jesús, pueda recibir estas llaves apostólicas, y que tengan las llaves para usar abrir esas puertas y cerrarlas cuando sea necesario. En el nombre de Jesús yo bendigo, Señor mi Dios, a tu pueblo con estas llaves. Las ponemos en sus manos, y que puedan, Señor, tener la llave de la responsabilidad, la llave, Señor, de David en su hombro, la llave, Señor mi Dios, de Padre Santo, aquella llave de la ciencia, Padre, que sea como un escudo, aquella llave, Señor, que le entregas al apóstol Pedro, que también tenemos nosotros como iglesia para reprender toda potestad de miedo, de temor, en el nombre de Jesús, y que sean bendecidos tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declaramos estas llaves apostólicas sobre la iglesia apostólica. Amén, amén, amén. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y por siempre. Amén. Dios te bendiga, amado hermano, y es una bendición haber podido compartir este mensaje en estos breves minutos, y que el Señor te siga bendiciendo poderosamente. Nos despedimos, y siempre bendiciendo la vida de nuestro apóstol Sergio, a mamá Leti, a toda la familia apostólica. Que Dios me los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy pronto volvemos con el gran retiro internacional de verano 2020, año de la reconciliación.